Ángela Aguilar y Cristian Nodal, dos grandes estrellas del mundo de la música regional mexicana, habían coincidido en numerosos eventos importantes. Ambos pertenecían a una estirpe de renombrados artistas, llevando sobre sus hombros un legado que los conectaba de maneras profundas, casi inexplicables. Si bien sus estilos musicales diferían, había algo que los unía más allá de las notas y las melodías: el peso de la fama, la presión del éxito y las expectativas que venían con sus apellidos. Además, compartían un vínculo que iba más allá de lo profesional, una complicidad que solo quienes han crecido en el ojo público podrían entender. A lo largo de los años, su relación había evolucionado. A menudo se les veía juntos en escenarios y eventos sociales. Aunque sus carreras seguían caminos distintos, cuando estaban juntos, la química era palpable. Era como si, al compartir el escenario, sus almas se conectaran en un nivel que solo ellos comprendían. Sin embargo, con el tiempo, Ángela comenzó a notar algo que la preocupaba profundamente en Nodal. Lo que empezó como algo sutil pronto se convirtió en un patrón difícil de ignorar. Todo comenzó en fiestas y eventos sociales tras las presentaciones. No era raro que después de un concierto, ambos fueran invitados a cenas o reuniones organizadas por productores, amigos cercanos o personas influyentes en la industria. Durante estos eventos, el ambiente era de celebración, una descarga de adrenalina después de horas de arduo trabajo y entregarse al público. Al principio, Ángela no le prestó mucha atención a las primeras señales. Después de todo, era natural que Nodal, como muchos otros artistas, disfrutara de una copa de tequila para relajarse. Pero con el tiempo, esa copa se transformaba en varias, y lo que al principio parecía una celebración inocente, comenzó a preocuparla. Nodal empezaba con una copa, luego otra, y después otra más. La primera vez que Ángela lo notó, pensó que tal vez estaba siendo demasiado crítica. «Es solo una fiesta», se dijo a sí misma. Pero en el fondo, algo le decía que había más de lo que se veía a simple vista. En una de esas noches, después de una actuación particularmente exitosa, lo vio reír a carcajadas mientras sostenía una botella en la mano. Aunque estaba rodeado de amigos y colegas, su risa parecía vacía, casi forzada. Sus movimientos eran lentos y torpes, una clara señal de que había bebido mucho más de lo que su cuerpo podía manejar. Ángela, que siempre había sido observadora, sintió una punzada de preocupación. Se acercó a él con cautela, tratando de sonar despreocupada, pero la inquietud era evidente en su voz. «¿Estás bien, Cristian?», le preguntó, mirando directamente a sus ojos, buscando alguna señal de que él la escuchaba con claridad. Nodal, con una amplia sonrisa y el rostro enrojecido por el alcohol, se giró hacia ella. «Ángela, todo está perfecto», respondió con una euforia exagerada que no coincidía con el tono tranquilo del resto de la reunión. Aunque intentó sonreírle de vuelta, Ángela no pudo ocultar su incomodidad. Sabía que Nodal tenía una personalidad fuerte, y temía que confrontarlo en ese momento no sería la mejor idea. No eran lo suficientemente cercanos como para tener ese tipo de conversación aún. Pero a medida que las noches continuaron, la situación no mejoró. De hecho, empeoró. En cada evento al que asistían juntos, Nodal siempre parecía acompañado de una botella. Al principio, Ángela intentaba no hacer juicios apresurados, pero pronto comenzó a notar que su consumo no se limitaba solo a las fiestas. Incluso en los ensayos, Nodal llegaba con signos evidentes de resaca, los ojos hinchados, su concentración afectada y una actitud mucho más displicente de lo habitual. Aunque su talento seguía brillando, había algo en su comportamiento que no podía dejar pasar. El hombre que antes era conocido por su enfoque y dedicación, ahora parecía estar siendo arrastrado por una espiral de autodestrucción que Ángela había visto antes en otros artistas. Las semanas pasaron y Ángela no pudo seguir ignorando lo que sucedía. Había visto a otros artistas sucumbir ante los efectos del alcohol, y no quería que Nodal, alguien a quien apreciaba, siguiera ese mismo camino. Decidió que ya era hora de hablar, no solo como colega, sino como amiga. El momento adecuado llegó después de un concierto en Guadalajara. Ambos estaban en el camerino, ya sin la presión de las cámaras ni de los fans. Nodal estaba sentado en un sofá, con una botella de cerveza en la mano, una imagen que se había vuelto demasiado familiar para ella. Ángela tomó una profunda respiración y se sentó a su lado, cruzando las piernas mientras intentaba reunir el valor necesario para lo que sabía que sería una conversación difícil. «Cristian, ¿podemos hablar?», le dijo,
tratando de sonar tranquila, aunque su corazón latía con fuerza. Nodal levantó la mirada, notando el tono serio en su voz. Dejó la botella a un lado, aunque parecía no querer realmente enfrentar lo que venía. He estado notando algunas cosas, comenzó Ángela, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Me preocupa cómo estás manejando todo esto. El éxito, las giras, las fiestas. Parece que el alcohol está volviéndose una parte demasiado importante de tu vida. Nodal suspiró profundamente, recostándose en el sofá. Sabía que ella tenía razón, pero no estaba preparado para admitirlo. No es para tanto, Ángela. Solo estoy disfrutando un poco. Ya sabes cómo es este mundo. Todos lo hacen, respondió, intentando restarle importancia. Pero Ángela no se dejó convencer. Sí, todos lo hacen, pero no todos lo manejan bien, replicó con más firmeza. Me preocupa que tú no lo estés manejando bien. Te he visto beber cada vez más, incluso cuando no hay nada que celebrar. No quiero verte caer, Christian, no quiero que sigas ese mismo camino. Nodal guardó silencio por un momento. Sabía que Ángela no lo estaba juzgando, sino que hablaba desde el cariño y la preocupación genuina. Pero la incomodidad de ser confrontado lo hacía sentirse a la defensiva. Mira, Ángela, aprecio que te preocupes, pero sé cómo manejarlo, respondió finalmente, aunque sabía que sus palabras no eran del todo sinceras. Solo estoy pasándola bien, no es un problema, añadió, tratando de cerrar la conversación. Ángela negó con la cabeza, frustrada y triste al mismo tiempo. Sabía que no iba a cambiar de la noche a la mañana, pero también sabía que debía intentarlo. Christian, ¿de verdad, lo sabes? Te he visto llegar a los ensayos. Te he visto cambiar cuando bebes. Y no quiero que esto vaya a peor. Tienes un talento increíble, y sería una pena que todo se desmorone por algo así. Nodal la miró, esta vez más serio. No esperaba que Ángela fuera tan directa, y por primera vez en la conversación sintió el peso de sus palabras. Sabía que tenía razón, aunque no quería admitirlo. No estoy derrumbándome, murmuró, como si tratara de convencerse a sí mismo más que a ella. Ángela suspiró, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos. Christian, cuando te das cuenta de que estás en problemas, ya puede ser demasiado tarde, dijo suavemente. Solo quiero que te cuides. No quiero verte caer. Nodal apretó los puños, sintiendo una mezcla de emociones. Enojo, tristeza, vergüenza. Sabía que estaba caminando por un camino peligroso, pero aún no estaba listo para enfrentarlo. Se levantó del sofá y caminó hacia la ventana del camerino, mirando las luces de la ciudad. ¿Qué se supone que haga, Ángela?, preguntó, su tono ahora más suave pero lleno de frustración. ¿Dejar de beber por completo? ¿Convertirme en alguien que no disfruta de nada? Ya tengo suficientes presiones como para agregar una más. Ángela se levantó y se acercó a él, colocando una mano en su hombro. No te estoy pidiendo que dejes de vivir, Christian, dijo con calma. Solo te estoy pidiendo que pienses en tu futuro, en tu música, en todo lo que has logrado y todo lo que podrías perder si sigues por este camino. No tienes que hacerlo solo, pero si necesitas ayuda, estoy aquí. Todos estamos aquí. Nodal cerró los ojos por un momento, dejando que las palabras de Ángela se asentaran en su mente. Sabía que ella tenía razón, pero la verdad era difícil de confrontar. El alcohol se había convertido en una forma de escape, una manera de lidiar con el estrés y las expectativas que lo rodeaban. Finalmente, se giró hacia ella, con una expresión más suave y vulnerable de lo que había mostrado en toda la conversación. Lo pensaré, Ángela. No te prometo nada, pero lo pensaré, dijo con sinceridad, algo que ella apreció profundamente. Con el tiempo, la relación entre ambos se mantuvo cercana, pero Nodal seguía luchando con sus propios demonios. Aunque había reducido su consumo de alcohol en público, Ángela seguía preocupada por lo que sucedía cuando estaba solo, cuando las luces del escenario se apagaban y las presiones de la fama se volvían abrumadoras. Pasaron los meses, y aunque la conversación entre ellos había abierto un pequeño espacio para la reflexión, Ángela sabía que el verdadero cambio debía venir de Nodal. Ella solo podía estar allí como amiga, esperando que él encontrara la fuerza para enfrentar sus problemas. Finalmente, durante una gira conjunta, todo llegó a un punto crítico. Durante una presentación en Monterrey, Nodal había bebido antes de salir al escenario. Aunque había intentado mantener el control, era evidente que algo andaba mal.
Su voz, normalmente potente y clara, sonaba áspera, y sus movimientos eran torpes. Ángela, que compartía escenario con él en ese momento, notó la diferencia de inmediato. El público también lo percibió, aunque algunos lo atribuyeron a la fatiga de tantas presentaciones seguidas. Después del concierto, Ángela no dudó en dirigirse a su camerino. Esta vez, no iba a ser suave en su intervención. Al entrar, encontró a Nodal sentado, con una botella a medio terminar a su lado. «¿Qué demonios te pasa?», le dijo, su tono más duro de lo que jamás había usado con él. Nodal la miró sorprendido por la intensidad de su voz. Sabía que había cometido un error, pero no esperaba que Ángela fuera tan directa. «Ángela, solo estaba nervioso, necesitaba calmarme», intentó justificarse, aunque sabía que su argumento no sonaba convincente. «No más excusas, Christian. Hoy arruinaste una presentación, y no solo eso, estás arruinando tu vida», replicó ella con firmeza. «¿Cuánto más vas a seguir así? ¿Hasta que lo pierdas todo?». Nodal se quedó en silencio, incapaz de responder. Sabía que Ángela tenía razón, pero aceptar la realidad era abrumador. Ángela se acercó, tomó la botella y la arrojó con decisión. «No puedes seguir así. No solo te estás haciendo daño a ti mismo, estás afectando a todos los que te rodean. Te necesitamos, Christian. La música te necesita, pero no así, no destruido por el alcohol». Finalmente, las palabras de Ángela rompieron las barreras que Nodal había construido en su mente. Bajó la cabeza, sintiendo una mezcla de vergüenza y tristeza, pero también un pequeño destello de esperanza. Tal vez, solo tal vez, era el momento de enfrentar la verdad. «Tienes razón», murmuró en voz baja, casi como un susurro. «No puedo seguir así». Ángela lo miró, sabiendo que este era solo el comienzo de un largo camino, pero al menos era un paso en la dirección correcta. El ambiente en el camerino se volvió denso, cargado de emociones. La botella estrellándose contra la pared resonó en el espacio, pero fue el silencio que siguió lo que hizo que Ángela comprendiera la magnitud de ese momento. Christian había estado escapando de sí mismo durante demasiado tiempo, y ahora, por primera vez, no había lugar donde esconderse. Al menos, no frente a Ángela. Ella se acercó un poco más, lo suficiente para que él sintiera su presencia sin sentirse acorralado. A pesar de su enojo, su tono se suavizó. «Christian, no estoy aquí para juzgarte. Solo quiero que entiendas que el alcohol no va a hacer desaparecer todo esto. Al contrario, lo está empeorando. Sé que es difícil, sé que este mundo está lleno de tentaciones, pero tienes un talento increíble, y sería una tragedia perderlo por algo así». Nodal no levantó la mirada de inmediato. Estaba fijo en el suelo, como si las palabras de Ángela lo hubieran anclado a una realidad que no quería aceptar. Había sido fácil recurrir al alcohol cada vez que las cosas se volvían difíciles de manejar. La presión de la fama, las expectativas, la soledad del éxito. Todo parecía más llevadero con una botella en la mano. Pero ahora, frente a Ángela, esas excusas sonaban vacías. «No sé si puedo», murmuró finalmente, su voz saliendo lentamente, como si le costara admitir su vulnerabilidad. «No sé si puedo dejarlo. No sé cómo manejar todo esto sin beber». Ángela respiró hondo, sabiendo lo difícil que era para él confesar eso. Para alguien como Nodal, cuya imagen pública era la de alguien fuerte e imparable, admitir una debilidad era como traicionar esa imagen. «No tienes que hacerlo solo», le dijo suavemente, sentándose a su lado en el sofá. «Nadie espera que lo hagas solo. Pero tienes que quererlo, Christian. Tienes que querer salir de esto, no solo por tu carrera, no solo por los fans, sino por ti mismo». Nodal suspiró, pasándose una mano por el cabello despeinado, sintiendo el peso de las palabras de Ángela. Estaba cansado, no solo físicamente, sino emocionalmente. Era un cansancio profundo, el tipo que no se alivia con una noche de sueño. «No es tan fácil», dijo en un susurro. «Cada vez que intento parar, todo se vuelve más abrumador. Es como si el alcohol fuera lo único que mantiene todo en equilibrio». Ángela lo escuchó atentamente, sin interrumpir. Sabía que él necesitaba desahogarse, que necesitaba expresar lo que llevaba dentro. El alcohol no era solo una distracción para él, se había convertido en una muleta emocional, algo que usaba para soportar el peso de todo lo que lo rodeaba. «Lo entiendo, o al menos lo intento», dijo después de un momento.
Pero eso no significa que el alcohol sea la solución. Al contrario, está empeorando las cosas. Incluso si ahora te parece que te ayuda a sobrellevarlo, en realidad te está destruyendo. Nodal levantó la mirada hacia ella. Sus ojos normalmente llenos de vida ahora estaban apagados, cargados de tristeza y resignación. ¿Cómo hago para salir de esto?, preguntó, su voz rota y desesperada. ¿Cómo hago para ser quien era antes de que todo esto se volviera demasiado? Ángela sintió un nudo en la garganta. Sabía que no había una respuesta fácil. El primer paso es justo este, dijo mirándolo a los ojos. Aceptar que hay un problema. Luego, hay muchas maneras de buscar ayuda. Puede ser un terapeuta, alguien que te ayude a encontrar mejores formas de lidiar con el estrés. También hay grupos de apoyo, gente que ha pasado por lo mismo que tú y ha salido adelante. No estás solo en esto. Nodal la escuchaba, pero era evidente que aún estaba luchando con todo lo que ella decía. Había una parte de él que aún se resistía, que no quería soltar el control. Aunque en el fondo sabía que ese control ya no existía. ¿Y si fallo?, preguntó finalmente, su voz temblorosa. ¿Y si intento salir de esto y simplemente no puedo? Ángela sintió un nudo en la garganta. Sabía que ese era uno de sus mayores temores. Fallar es parte del proceso, Christian, dijo suavemente. Nadie lo hace perfecto a la primera. Habrá días malos, y puede que haya recaídas. Pero lo importante es que no te rindas. Lo importante es que sigas intentándolo, porque al final lo que importa no es si caes, sino si te levantas de nuevo. Nodal asintió lentamente, procesando sus palabras. Había algo en la forma en que Ángela hablaba, en su sinceridad y en el cariño que irradiaba, que le daba una pequeña chispa de esperanza. Tal vez no sería fácil, tal vez el camino por delante sería largo y difícil, pero al menos ahora sabía que no estaba solo. Y eso, por pequeño que pareciera, era algo. Ángela notó el cambio en su expresión, un pequeño gesto que indicaba que algo dentro de él había comenzado a cambiar. Tal vez no de forma drástica, pero al menos había una apertura, una disposición a considerar la posibilidad de un futuro diferente. Lo que importa es que sigas intentando, repitió ella con una pequeña sonrisa que transmitía fuerza. Yo voy a estar aquí, apoyándote en lo que necesites. Pero al final, esto es algo que tienes que querer hacer por ti mismo. Nodal respiró profundamente, como si estuviera tratando de absorber cada palabra. Luego, finalmente habló, su voz más firme que en toda la conversación. Voy a intentarlo, dijo casi como un juramento. Ángela sintió una ola de alivio al escucharlo. Sabía que intentarlo no significaba que todo se solucionaría de inmediato, pero era un comienzo. Y a veces, un pequeño paso era todo lo que se necesitaba para iniciar un gran cambio.